Cuando nos preguntan qué es una oración subordinada relativa, la primera respuesta que suele venirnos a nuestra mente es que una oración subordinada relativa se llama así porque está introducida por un relativo. Ahora bien, ¿todos sabemos qué son los relativos? Para poner un poco de luz sobre este asunto, diremos que los relativos son palabras que constituyen categorías transversales. Esto quiere decir que encontraremos relativos en diferentes clases de palabras. Existen pronombres relativos, determinantes relativos y adverbios relativos. Y cada uno de ellos puede encabezar una oración subordinada relativa. ¿Cuáles son los pronombres relativos? Que, el que y todas sus variantes flexivas, la que, lo que, los que, etc. ¿Quién y su variante flexiva quiénes? El cual y sus variantes flexivas, la cual, lo cual, las cuales, los cuales. ¿Cuáles son ahora los relativos determinantes? Cuyo y sus variantes flexivas, cuánto y sus variantes flexivas. ¿Y cuáles son los adverbios relativos? ¿Dónde? ¿A dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cuánto? También tenemos que saber que existen tres clases de oraciones subordinadas relativas. Una de ellas recibe el nombre de relativas con antecedente. Las relativas con antecedente son modificadores de un antecedente que es sustantivo. Y si no es un sustantivo, es otra palabra que puede funcionar como sustantivo. En Argentina decimos son modificadoras de un sustantivo. En España dicen son complementos del nombre. Aquí tenemos un ejemplo. El viaje que quiero cuesta caro. Que quiero es la oración relativa con antecedente. Su antecedente es el viaje y está modificando al sustantivo viaje. Es un complemento del nombre el viaje. Las relativas con antecedentes, a su vez, pueden subclasificarse en dos grandes grupos. Uno de esos grupos recibe el nombre de restrictivas o especificativas. ¿Por qué se llaman restrictivas? Justamente se reciben este nombre porque restringen la significación. ¿Qué queremos decir con esto? Si yo tomo esta oración, mi hermano que vive en San Luis se quedó sin trabajo, lo que estoy queriendo dar a entender es que, primero, tengo más de un hermano y que de todos esos hermanos que tengo, aquí, a quien me estoy refiriendo es precisamente al que vive en San Luis. El segundo grupo recibe el nombre de no restrictivas o explicativas. Y fíjense cómo acá echamos mano de los pares mínimos y tomamos la misma oración y decimos mi hermano que vive en San Luis se quedó sin trabajo. Y fíjense que le hemos puesto una coma, dos comas, ¿no? Mi hermano, coma, que vive en San Luis, coma, se quedó sin trabajo. Y hemos construido una oración relativa con antecedente, pero que en este caso es no restrictiva. ¿Por qué no es restrictiva? Porque yo acá estoy dando a entender que tengo un solo hermano y por lo tanto no necesito especificar o aclarar que se trata de uno en particular. Y lo que está contenido en esta oración subordinada es simplemente una aclaración o un inciso
que se puede eliminar. Y por ser una aclaración y un inciso, está entre comas. Un poco para ir retomando, mientras vamos explicando, es que aparece esto que dice importante. Los nexos más usuales que encabezan relativas con antecedentes son que, cuyo, cuyas, etcétera. El cual, la cual, los cuales, dónde, cómo, cuándo, quién, quiénes. Y algo más, que es muy importante en el caso de las oraciones relativas con antecedentes. Tengamos en cuenta que dentro de las oraciones relativas, las que son con antecedente tienen la particularidad de que pueden estar encabezadas por una preposición y que esa preposición, o pueden empezar si ustedes quieren, con una preposición, y esa preposición forma parte de la subordinada, no queda fuera de la subordinada. Si yo digo, la casa en que viví me parece triste, en que viví es una oración subordinada, relativa, con antecedente, y esa preposición forma parte de la oración subordinada, no queda fuera. Además de las relativas con antecedentes, existen otro tipo de oraciones relativas que son las relativas semilibres. ¿Cuál es la particularidad de las relativas semilibres? Que justamente no tienen el antecedente expreso, no lo tienen escrito, pero ese antecedente que no está expreso y que no está escrito está incorporado dentro del relativo. ¿Cómo sería esto? Si yo digo, quien lo hizo no lo admitirá, dentro de ese quién, que es el relativo y que no tiene el antecedente escrito, está incorporada una palabra como podría ser la persona. Y entonces, cuando decimos quien lo hizo no lo admitirá, es como decir la persona que lo hizo no lo admitirá. Esto significa que no tiene el antecedente expreso, pero sí incorporado al relativo. Los nexos que encabezan las oraciones relativas semilibres son los relativos quién, dónde, cómo, cuándo, cuánto. Y por último, están las relativas libres, que las vamos a reconocer fácilmente porque son introducidas por un artículo, siempre un artículo definido, el, la, los, las, más el relativo que. Por ejemplo, el que habla poco, observa mucho. Volvemos a la necesidad de remarcar algo, por eso otra vez el importante. Algo que tenemos que tener en cuenta cada vez que estemos analizando oraciones relativas es que siempre los encabezadores, siempre esos relativos, van a cumplir dos funciones. Van a incrustar una oración subordinada dentro de otra oración matriz, como decía José María Brucar, pero además, cuando queramos analizar esa oración subordinada, ese relativo siempre va a cumplir una función sintáctica. Por ejemplo, si yo digo, quienes vinieron a clase tienen el material dado, yo tengo ahí toda una oración matriz, que es quienes vinieron a clase tienen el material dado. Y tengo incrustada una oración subordinada relativa, ¿sí? Quienes vinieron a clase, que cuando la saco para analizar, voy a descubrir que ese encabezador, ese relativo, cumple una función sintáctica. Fíjense, quienes vinieron a clase, si hacemos la estructura argumental,
tenemos el verbo es venir, que nos pide un argumento, que nos pide el argumento de quién vino. Y entonces ese argumento de quién vino está completado, saturado a través del relativo quiénes, que en este caso cumple la función de sujeto. Entonces, la clave para poder darnos cuenta de que en una oración se incrusta una subordinada del tipo relativa es, en primer lugar, mirar que esté introducida por un relativo. Ya vimos en las diapositivas anteriores que los relativos como clase transversal pueden ser tanto pronombres, determinantes o adverbios. Además debemos recordar que las subordinadas relativas pueden presentarse en tres clases diferentes: relativas con antecedente, semilibres y libres. Y a partir de esto aparecen los nexos que encabezan cada una de ellas. Un dato muy importante que no debemos olvidar, y por ello debemos tenerlo en cuenta, es que en las relativas con antecedente se puede anteponer una preposición al relativo. De igual manera, tengamos presente que en las oraciones relativas libres se introduce primero un artículo y luego el relativo.